plástico, normalmente lo que se logra son temperaturas tan elevadas que funden los materiales y a partir de la adición de unos elementos necesarios para garantizar la integridad de la unión, logramos esa unión y lo que se logra normalmente es la configuración de un solo metal. ¿Ya? Entonces, en este proceso de soldadura, ustedes deben tener presente que se logra dos elementos del mismo metal, esperamos las mismas características, sometidos a un proceso de soldadura. Esperamos como resultado que obtengamos un solo elemento. ¿Listo? Muchas veces este proceso, dependiendo de dónde se vaya a realizar y cómo se vaya a realizar, nos va a exigir que haya un material de aporte, tal como pueden ver aquí en esta imagen, o sin material de aporte. Vamos entonces material de aporte a la derecha y material sin aporte. El proceso metalúrgico ha desarrollado muchos tipos de soldadura. Entre ellos vamos a tener las soldaduras por arco, normalmente denotada como SMAW o soldadura stick, es la más utilizada por los beneficios que tiene y tal vez es la más difundida en nuestro medio. Pues en este tipo de proceso de soldadura con electrodos consumibles, recubiertos, vamos nosotros a generar el incremento de temperatura a partir de un arco eléctrico. Este arco logra la fusión, logra la clasificación de los materiales y por medio de esto se une generando un solo material. ¿Por qué va a ser importante para nosotros? Porque va a tener características de alta versatilidad que podemos utilizar de muchas formas. Normalmente no se requieren equipos demasiado complejos, podemos solucionarlo a través de equipos portátiles. Se utilizan exteriores bajo unas condiciones específicas y va a ser muy exigente en cuanto al operario que la va a aplicar. Un esquema del procedimiento y de los equipos que se requieren, pues básicamente se necesita una unidad de corriente que puede ser continua o puede ser alterna. Por medio de este elemento lo que se va a generar es el arco que me permite la fusión de los materiales. Necesitamos un elemento normalmente que se conoce como la toma de tierra. El otro elemento que va a ser el portaelectrodos, ¿sí? Por medio del circuito cerrado, entonces se genera el arco que funde el material de aporte del electrodo y a partir de los materiales de la cubierta del electrodo se genera las condiciones idóneas para que la fusión se haga de la mejor manera posible. Ese es un esquema sencillo, pero detrás de él tiene bastante ciencia. ¿Qué es importante en este procedimiento? El arco. En este proceso de fundición, el arco que se genera, al estar cerrando un circuito, lo que produce es que normalmente el material de aporte sea atraído. Esa es la condición del arco. Uno cuando está haciendo el proceso de soldadura ve que salen muchas chispas volando, pero eso no es material de aporte. Eso es el producto del proceso de la cubierta del electrodo. Normalmente el material de aporte por el arco va a salir disparado directamente a la superficie y eso produce unos resultados muy interesantes, supremamente interesantes. ¿Sí? Siguiente opción. En este caso, entonces podemos encontrarnos ya ahora con una soldadura por arco metálico con gas o la famosísima soldadura tipo MIG. En este proceso, entonces lo que vamos a utilizar es un electrodo de alambre continuo. Normalmente no vamos a tener ningún tipo de cobertura y por medio de un gas de protección lo que se logra es generar un ambiente de tal manera que se protege el proceso de soldadura. La soldadura MIG normalmente la vamos a utilizar en procesos donde se requiere velocidades bastante elevadas en el proceso de fusión.
Se requiere maquinaria demasiado especializada, luego es muy fácil para generar un proceso automático, los acabados van a ser impecables y necesariamente al no tener un elemento de cobertura se requiere una protección bastante grande contra pinturas. Normalmente este tipo de soldadura al requerir equipos mucho más especializados no la vamos a poder desarrollar en exteriores de manera fácil. Normalmente se va a desarrollar en talleres. Un esquema del proceso, entonces, ¿qué implica? Vamos a requerir de una unidad nuevamente de corriente, pero ya en este caso va a ser una unidad de corriente continua. El sistema de corriente continua lo que va a hacer es nuevamente genera de que haya un circuito cerrado que garantiza la protección del operario. El proceso de calentamiento ahora se hace a través de un gas y el electrodo va a ser suministrado a través de una bobina, porque el electrodo recuerden que es por medio de un alambre continuo. Ya no voy a tener electrodos pequeños, sino que es una bobina de alambre que se va fundiendo a medida que yo voy haciendo el proceso de soldadura. Los equipos pues van a requerir nuevamente un elemento que suministre la fuente de calor de fusión, el electrodo, y a partir de eso pues yo puedo generar nuevamente, ¿cuál es la clave aquí? Que vamos a generar fusión en los metales, en las piezas que estoy viendo. La bobina de alambre me proporciona el aporte del acero, del material requerido, y entonces vamos a tener la fusión y la unión. ¿Vale? ¿En dónde encontramos soldadura MIG de una manera muy fácil? La vamos a encontrar sobre todo en elementos delgados. En terribles, se utiliza bastante aquí, o en elementos de latón, por ejemplo en las carrocerías de los vehículos. En las soldaduras que ustedes ven, son unas soldaduras impecables desarrolladas con esta metodología. Siguiente. Tenemos un proceso de soldadura por arco con un núcleo de fundente. En este caso ahora lo que vamos a hacer es modificar el proceso de la soldadura MIG. Simplemente que se va a utilizar un electrodo con un fundente. Este fundente lo que procura es que haya una protección interna para poder llevar una soldadura muy parecida a la soldadura MIG, pero que ya la voy a poder sacar de un taller. La protección que me genera el fundente me permite llevarla a exteriores. Nuevamente, característica, entonces ya no va a estar ligado solamente a un proceso de taller, maquinaria sofisticada, sino que lo puedo llevar a campo. Normalmente, dependiendo de los requerimientos, lo puedo hacer a través de gas externo o sin gas. Y una de las ventajas de esta solución es que me va a permitir hacer soldaduras en distintas posiciones. Revisamos la propuesta económica. Requiere para hacer la soldadura. El circuito y el modelo para poder aplicar el sistema normalmente es muy similar al MIG, donde vamos a tener una fuente de corriente continua, la bobina de alambre que proporciona el material de aporte. Si va a contar, pues va a requerir un elemento que me suministre el gas, o si no se requiere. ¿Listo? Los elementos son muy similares a la soldadura. Toca testearlo, no lo testeo. Muy agradables a la vista. Tenemos otro tipo de soldadura por arco sumergido. En este caso, entonces, ahora lo que tenemos es un electrodo continuo y un fundente granular que cubre el arco protegiendo la soldadura. En la imagen podemos observar el electrodo, se puede observar todo el elemento que va depositando el componente granular que me permite la protección de las piezas todo el tiempo. Este es un proceso que requiere maquinaria mucho más especializada, por lo tanto vamos a desarrollarlo básicamente en taller. ¿Por qué lo vamos a utilizar o en dónde se utiliza normalmente? Entonces lo vamos a requerir en sitios donde voy a hacer donde se requiere alta deposición de material. De pronto ustedes lo alcanzan a ver aquí en la imagen.
las dos platinas que se están uniendo, pues para que el procedimiento sea mucho más eficiente, se hace un labrado previo al proceso de unión y pues debemos rellenar toda esa cavidad. ¿Qué hace el material granular? El material granular lo que hace es que protege a la soldadura recién instalada para que el proceso de enfriamiento se haga de una manera controlada. En los metales, el proceso de enfriamiento va a indicar la calidad final que obtenemos. Vamos a utilizar elementos donde vamos a necesitar una profundidad, una penetración profunda, normalmente materiales gruesos, y lo vamos a desarrollar a partir de procesos automatizados en taller. Ya que hay un modelo de laminar que normalmente lo utilizamos. Aquí ustedes pueden apreciar que va a haber todo continuo. Tenemos una tolva que me va a suministrar el material fundente y la pieza que estamos nosotros en este momento labrando. Dependiendo del tipo de requerimiento, dependiendo de las piezas, pues debemos escoger un proceso de soldadura, buscando siempre el más adecuado. Todo este tipo de técnicas y métodos de soldadura pues deben cumplir una normativa. En este caso, nosotros nos estamos apoyando en la American Welding Society, quienes son los encargados de emitir las normas, los códigos para desarrollar todos los procesos de soldadura. Es una sociedad americana que sirve de apoyo a la emisión de la norma. Entonces ellos normalmente lo que hacen es que emiten un código para soldadura estructural, soldadura en acero, con estructuras en acero, y la información del código emitido por la AWS es tomado por las normas ISC y lo incorporan de tal manera que se cubran en su mayoría los requerimientos que han encontrado a partir de pruebas y demás casos de estudio que desarrollan en la AWS. ¿Por qué va a ser importante para nosotros? Entonces, en ese código, ¿qué vamos a encontrar? Procedimientos aceptados para realizar el proceso de soldado. Y ahí no tenemos que ponernos a inventar, simplemente debemos conseguir los requisitos, un personal calificado, y a partir de eso realizamos el proceso de soldadura. La American Society, el Welding Society, también ellos generan normalmente, están generando cursos de capacitación para sus soldadores y son personal muy requerido. Bastante. Es una alternativa muy interesante en todos los temas laborales. Son personas que dominan el arte de la soldadura. Aplicando los procedimientos emitidos en este código, pues nosotros vamos a garantizar que el procedimiento va a tener una calidad adecuada y sobre todo nos va a brindar una seguridad estructural. Entonces, ellos lo que permiten es que se estandarice en nuestro medio, normalmente la soldadura que más difusión ha tenido es la soldadura por medio de un arco eléctrico, en donde el proceso de fusión, como les decía, lo logramos a partir de un arco, y en detalle, este es el fenómeno que nosotros estamos observando. El electrodo genera el arco, les decía yo que el arco genera una expulsión del material de aporte y generando una fundición de los materiales que queremos unir. En el proceso de soldadura vamos a ir obteniendo una serie de elementos de protección. Inicialmente vamos a tener un gas, una atmósfera controlada en el sitio donde estamos haciendo la soldadura para proteger el material fundido. Una vez nosotros hacemos el paso con el electrodo, pues van a aparecer una serie de escorias, se llama, es una costra que forma la soldadura, totalmente nociva en cuanto a resistencia, pero es vital para obtener resultados de este tipo.
Entonces, normalmente aquí lo que podemos observar es un cordón de soldadura continuo, se está haciendo de lado a lado del elemento y ya ha sido, normalmente se le llama, ya ha sido desescoriado. Una vez la escoria permite que el material fundido gane resistencia de una manera controlada, pues simplemente la retiramos. Si se requiere hacer más de una pasada, entonces, segunda pasada, se retira la escoria, se vuelve a hacer la pasada del otro cordón, se retira la escoria, y en caso de que haya detalles, pues simplemente se une. Estos dos elementos, a partir de esta unión, se van a comportar como uno solo. Es tan preciso el fenómeno y tan interesante el proceso que logra una penetración en los dos materiales para que se comporten como uno solo. ¿Listo? Entonces, sabemos que el calor va a generar el arco, el electrodo se funde y aporta el material que queremos nosotros incorporar. El material fundido se deposita generando la unión, y lo más atractivo de este proceso es que lo podemos hacer de manera manual. En el mercado ya hay muchas máquinas que me permiten hacer esto de forma controlada. No digo casero, porque sería rebajar demasiado el proceso. Ventajas. Cuando estamos utilizando el proceso de